Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Amigas, amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. Su camino iba a acabar contigo, hipotecado para ser más que tu vecino. Bueno, pues aquí estamos, después de apagones y... Semana Santa, apagones. ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y todas, pues aquí estamos. Manuel, ¿qué tal? Hola, no, un poco perdido porque no sabe ya uno cuándo... ¿Cuándo fue la última vez? Perdemos ya la continuidad de los programas y, en este caso, y no es fácil retomarlo. En este caso, pues bueno, como la causa de la ausencia ha sido universal en España, pues la hemos vivido y sufrido todo el mundo, pues lógicamente nosotros también aquí en esta casa también se quedó a oscuras. Pero aquí estamos. Siendo la radio precisamente uno de los pilares de comunicación que hemos tenido a nivel de España, vamos. Sí, gracias claro, a la radio. Pero las radios grandes que tiene el sistema radio, eléctrico que les permite seguir emitiendo, que no es nuestro caso. Antes los teléfonos funcionaban, sí. Antes había... Bueno, la gente que ha tenido teléfono fijo... No, ya eso no existe. Claro, de los de cable. Ya eso no existe. Han podido hablar también. Yo tengo de cable, pero depende también de un sistema... Sí. En fin, bueno, pues eso nos lleva a la reflexión. Lo que habría que ver es la reflexión que hacemos, ¿no? Hemos entrado, yo creo, en modo pánico y ahora hay una fiebre de comprar y abastecerse de una Como serie... que ahora hay una fiebre de comprar. ¿Cuándo se fue esa fiebre de comprar? Bueno, ahora ha surgido, se ha intensificado. Pregúntale a las tiendas, a las ferreterías. Hemos empezado por aquí, ahora empezado por allí, pero vamos, que aquí el tema de comprar es una fiebre con la que llevamos bastante tiempo. Confiemos que no haya otro, pero en fin, se ve que la gente se está preparando. Ya todo el mundo tiene linterna, radio a pilas y generadores de electricidad. Y un montón de papel higiénico. En Gaza llevan 576 días soportando la masacre y la ruina en la que está sometiendo Israel a su pueblo. En estos días ya llevan semanas con un pavoroso bloqueo de ayuda humanitaria. Hoy las noticias de hoy habrían con la muerte de algunos bebés por desnutrición, que yo creo que esto ya es la crueldad más grande que se puede hacer a un pueblo que se supone que está en guerra y que se deben de respetar. Hasta en guerra hay que respetar una serie de reglas que están incluso aprobadas por las Naciones Unidas. Y someter a la población al bloqueo humanitario y como consecuencia de él que los niños, los bebés estén muriendo de hambre, que cada 40 minutos muera un niño o una niña en Gaza, la verdad es que cuesta trabajo entender cómo todavía hay personas que justifican que estas acciones
sean respuestas, que estas acciones de Israel sean respuesta a aquel lejísimo ya atentado terrorista de Hamás. Hoy el gobierno de Israel habla ya de aceptar la palabra ocupación, porque el gobierno de Israel no tiene ninguna intención de devolver, de entregar las áreas conquistadas, ni siquiera ya a cambio de los rehenes. Bueno, sobre el apagón solamente decir una cosa de nuestra parte, creo que los tres coincidimos en ello, y es que las renovables no son culpables. No creo que ese es la frasecita que podemos decir, ¿no? Las renovables no son culpables. No vayamos a perder de vista. Además, ahora cuando tenemos en puerta el cierre casi definitivo de las nucleares. Que bien nos lo explicaste el otro día. Y que ahora haya una campaña, en este caso, ese es otro de los miles de argumentos que no se sabe por qué es el apagón, pero vamos, que todo esto esté fraguado justo cuando está por ver, o sea, se está ya fraguando el cierre de las nucleares, que está pactado con la... Está pactado, y además que los propios dueños de las nucleares no están solicitando continuar. O sea, que ya el tema de los cierres, pero que esto quiera delegar en la justificación de las nucleares, lo cual no es de recibo, vamos. Hay gente que... Lo cierto es que, claro, la sensación de indefensión que se ha quedado la población diciendo, bueno, ¿esto es posible? ¿Cómo es posible? Pues posible es, vamos, porque algo que nadie pensaba que podía ser, porque a un apagón estamos todos acostumbrados, de alguna forma. Pero que aquí, en Valladolid y en Santiago y en Barcelona, a la misma hora, al mismo se nos vaya toda la luz, es cuando dice, bueno, ¿esto cómo va a ser? Vamos. Tendríamos que verlo, de hecho no se sabe, nadie nos dice por qué. Pero vamos, que nosotros ni un paso adelante hacia las nucleares y ni un paso atrás de la renovable. Y Antonio y Carlos, os pregunto, bueno, siempre estamos con la parte más negativa, ¿qué habéis visto de positivo en esta situación? Que con vela se puede vivir y se puede... Hombre, por lo menos una noche, claro. Nosotros, evidentemente, no tenemos en casa niños o niñas pequeños, bebés, que haya que alimentarlos, ni una persona enferma que necesite... Ni una empresa que tenga... En fin, pero vamos, los ciudadanos dentro de las circunstancias normales, que no haya añadidos extras que hagan más dificultoso la... Claro. En aquellas casas donde no hay una persona dependiente de un aparato eléctrico, de una máquina, o no hay un bebé que necesite con una comida que hay que calentar, o por supuesto empresas, en fin, que los damnificados han sido muchos, pero la mayoría de los ciudadanos que hemos estado en casa y que se nos ha ido la luz unos horas. Hay que plantearse eso otra vez, de que como hay muchísimos ciudadanos que tienen en su casa paneles fotovoltaicos, no pueden utilizar esa luz en ese momento. Claro, porque el inversor también funciona con electricidad. No, hay forma de... Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno. Lo decía porque, por ejemplo, el cielo sin luz... Bueno, yo también, Manuel, yo magnífico. también, por ahí va yo, que lo haya sacado. Por ahí va yo. Yo me asomé a las 12 de la noche y yo no he visto, yo llevo 40 años en Marchena y nunca he visto el cielo de Marchena como esa noche. Ni las calles, eso ni fue nada. Espectacular, el cielo. Parecía que estábamos en Sierra Nevada. Sí. Es impresionante, ahora nos damos cuenta de lo que significa la contaminación lumínica. Bueno, pues seguimos, Carlos, brevemente, que nos enrollamos. Que nos enrollamos y después vamos... Venga, y después vamos a dos pastillas. Bueno, pues es otra de las contradicciones que existen entre, en este caso, el gobierno y una de las empresas dedicadas al gobierno, que es Ecoembes. Ecoembes es esa empresa dedicada a la recogida, selección y reciclado de material de residuos. Y hay un dato que fue donde ha saltado un poco la liebre, y ya ha saltado en uno de los artículos de Alberto Vizcaíno, que publica Ecologista Nación. Bueno, el dato es como Ecoembes dice que la recogida de botellas de plástico en 2023, un informe que salió en 2024, eran de 41%, mientras que el gobierno dice
o sea, el Ecoembes dice que se ha recogido el 73%, o sea que casi toda la botella se recoge y se recicle, cuando yo digo viendo, no, a mí no me da casi apenas el 40%. Aquí hay contradicciones grandes y entonces se pone a replantear qué son los sistemas de depósito y devolución y retorno de los residuos, de quién tiene que abonar esto, por qué la empresa no paga este tipo de gestiones, la tiene que pagar el ciudadano, en fin, todo se pone un poco en entredicho, y sobre todo una ley que tenía que haberse puesto ya en marcha, una ley que es eso, de envases y residuos que no está, que debería obligar a los productores a hacerse cargo de esto, pues no está poniéndose en contacto. ¿Qué papel tiene Ecoembes? ¿Qué poder tiene Ecoembes? ¿Qué dinero tiene Ecoembes? Mucho. Y cómo está mediatizando el que esto no funcione. Muy bien, interesante aclarar estas cositas. Y Manuel, ¿por dónde vamos hoy? Hoy vamos vamos a hablar de cernícalo y tanto los primillas como los comunes, y nada, pues son muy cercanos a nosotros y a poco que observemos, pues, en fin. Por lo menos en Marchena. Por lo menos aquí, cada día menos, eso sí. Lo podemos ver en los pueblos, en los cortijos abandonados, en ciudades. Y nada, para lo beneficiosos que son, en relación a los cultivos en general, no leer la correspondencia no es igual de nuestra parte hacia ellos. Y nada, pues 4 cosas un poquito, que a la hora que cuando lo veamos cernido, cuando lo veamos un vuelo batido, en fin, un poquito, 4 cositas, 4 detalles que nos ayuden a disfrutarlo cuando los veamos. Muy bien, el texto que leemos hoy es de José Luis Gallego, que publica El Confidencial y que titula La tierra echará de menos a Francisco, el Papa ecologista. No hay que recordar que en esta ausencia que hemos tenido estos días se nos ha muerto un Papa. Y desde el punto de vista medioambiental, no un Papa cualquiera, que han pasado muchos, sino que Francisco, se ha señalado, se ha convertido en un referente y admirado no solo por las personas que están preocupadas por la tierra, por el medio ambiente, sino ha recibido el reconocimiento de prácticamente todos los grupos ecologistas por considerarlo una persona muy influyente y que en su papado pues realmente ha tenido esa influencia sobre la tierra, sobre los católicos y en general sobre el mundo. Y nada, cerramos nuestro programa de hoy con la guarida literaria, que hoy le pone voz Enrique Luque, que nos lee un texto de su santidad, hablando de papas, de su santidad, pero en este caso Tenzin Gyatso, el Dalai Lama. Bueno, y empezamos ya, Carlos, con música, ¿no? Vamos a poner a una cantante que hace ya tiempo, para estas tardes de agua y de recogimiento y de estar en casa como quien esté en casa recogido, Sade. South
La tierra echará de menos a Francisco, el Papa ecologista. José Luis Gallego en El Confidencial. Ningún otro papa ha dedicado mayor atención al cuidado del planeta. Ninguno ha vinculado de manera tan directa ese afán con la doctrina católica. Desde encíclicas papales a exhortaciones apostólicas, desde discursos oficiales a películas documentales, incluso llegó a fundar un movimiento ciudadano por el desarrollo sostenible y la justicia climática. Ese compromiso de Francisco con nuestra casa común, que es como él denominaba la Tierra, lo convierte para siempre en el Papa ecologista. Hace 2 años, en la jornada inaugural de la Cumbre del Cambio Climático de Dubái, la COP28, en la que participó por videoconferencia debido a su ya delicado estado de salud, el Papa Francisco declaró solemnemente que la destrucción del medio ambiente es una ofensa a Dios. No era la primera vez que el sumo pontífice de la Iglesia Católica y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano mostraba su perfil ecologista. Pero en aquella ocasión, aprovechando la presencia de los principales jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la ciudad del Emirato, Francisco quiso señalar el camino a seguir. El calentamiento del planeta, causado principalmente por el aumento de los gases de efecto invernadero y debido a la actividad humana, se ha vuelto insostenible para el ecosistema, dijo. El clima trastornado es una advertencia para que detengamos semejante delirio de omnipotencia, añadió, y el único camino para vivir en plenitud es que volvamos a tomar conciencia con humildad y valentía de nuestro límite. Por todo ello, reclamó una aceleración decisiva en la transición ecológica basada en la eficiencia energética, las fuentes renovables, la eliminación de los combustibles fósiles y la educación a estilos de vida menos dependientes de estos últimos. Unos días antes de participar en la COP28, el 4 de octubre del 23, Francisco había publicado la exhortación apostólica Laudate Deum, alabad a Dios, en la que reconocía que ya no se puede dudar del origen humano del cambio climático y lamentaba que en los últimos años estamos siendo testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra. Unos quejidos de los que, por desgracia, tenemos ya amarga constancia en nuestro país. El mensaje papal también hacía un llamamiento a terminar de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, verde, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Unas opiniones despectivas y poco racionales que, como se lamentaba Francisco, encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica y que a su juicio intentaban rebajar la dimensión de un grave problema humano y social. Como recordaba entonces, el ser humano dotado de inteligencia debe respetar las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo. Hace 10 años, en su tercer año de pontificado, Francisco ya había publicado la célebre encíclica Laudato Si, alabado seas, en defensa de la tierra. En aquella ocasión, la solemne carta papal exponía que la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, producción y consumo para combatir el cambio climático o al menos las causas humanas que lo producen o acentúan. Por ejemplo, reemplazando la utilización de los combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovables. Basada en el contenido de esta encíclica, el Vaticano produjo la película documental La Carta, dirigida por el director norteamericano Nicholas Brown. El film muestra impresionantes imágenes de nuestro planeta y tiene como protagonistas principales al propio Papa Francisco, a un líder indígena del Amazonas, un refugiado climático de Senegal, una joven activista medioambiental de la India y una pareja de climatólogos estadounidenses. Todo ello mantienen ante el espectador una conversación global sobre la importancia de actuar unidos ante el reto climático, la pérdida de biodiversidad, el avance de la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. El Papa Francisco ha recibido el reconocimiento de los ecologistas. En opinión de Asun Ruiz, directora ejecutiva de la SEO BirdLife, la muerte del Papa Francisco supone el silencio de una de las voces más firmes y valientes en la defensa de la naturaleza. Su encíclica Laudato Si es un auténtico manifiesto ecologista, un documento de alto valor que marcó un antes y un después al situar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad como una cuestión moral y espiritual de primer orden.
Desde Greenpeace, su directora Eva Saldaña lamentaba la muerte de Francisco, un pontífice con un claro discurso ecologista, defensor del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático. Carmen Duce, coordinadora de Ecologistas de Nación, agradecía la claridad con la que, desde la publicación de la encíclica Laudato Si, en 2015 y después de todos sus años de papado, Francisco ha alzado la voz para alertar de manera muy rotunda sobre las graves crisis ecológicas por las que atraviesa el planeta. Y por último, Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, honraba la memoria del fallecido Papa, uno de los aliados mundiales más influyentes en la defensa de la naturaleza y de la casa común. Destacaba que el papel de las religiones es fundamental en la lucha por la defensa de la naturaleza y valoraba la valentía de Francisco a la hora de denunciar la inacción de gobierno y empresas ante el cambio climático. Todos cuantos trabajamos a favor del medio ambiente y en contra del cambio climático, todos los que seguimos de cerca el pulso de la naturaleza y alertamos sobre la pérdida de biodiversidad, sentimos profundamente la muerte del Papa Francisco, uno de los nuestros, uno de los mayores aliados que ha tenido nuestra casa común. Y esperamos que su sucesor honre su memoria y mantenga vivo este compromiso, que convierta su mensaje en legado y ejerza su autoridad moral desde el mismo compromiso que mostró el Papa ecologista con el planeta y sus habitantes, todos sus habitantes. Bien, pues parece que vamos un poquito estresados de tiempo para dos temas importantes. Hablamos que nos vamos a referir a un artículo de Alberto Vizcaíno López, que sobre la historia de unos datos que son increíbles. El gobierno, por un lado, reconoce que los datos sobre los niveles de reciclado que dice Ecoembes no cuadran. Las botellas de plástico en España, no cuadran. Esto era un secreto a voces. Los datos que ha ido dando Ecoembes no parecen reales en ningún momento, ¿no? No solamente para un estudio del gobierno, sino ya tanto Greenpeace como otras universidades han hecho estos tipos de estudios. En noviembre del año pasado hay un informe del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en el que calcula que la recogida de botellas de plástico, sobre todo, es para botellas de un solo uso. Según el gobierno, se ha recogido solo el 41,3% y según Ecoembes el 73,4%. Es mucho dato, muchos números de diferencia, ¿no? Pues no vamos a hablar ahora de la importancia de la contaminación por plástico, del drama medioambiental que hay, el problema de salud, el tema que esto no es una cuestión tonta, sino que hay que ponerse en serio en el tema tanto en la producción como en el consumo de plástico. La industria del plástico, de plástico de usar y tirar, estamos hablando sobre todo de botellas y de ese tipo de plástico, por un lado, y por otro lado también una industria de distribución del producto envasado, que son dos industrias paralelas que son las que tienen que ponerse las pilas. ¿En qué sentido? En que hay un sistema que no se ha puesto en pie, que no se pone en funcionamiento porque hay intereses para que no se ponga, que son los sistemas de depósito, devolución y retorno. Es decir, son esos sistemas que deberían encargarse de recoger estos envases y volverlo a poner en funcionamiento reciclado. ¿Quién tiene que hacerse responsable de estos sistemas? Los productores. ¿Por qué? Porque son quienes ponen en mercado el producto y quienes tienen que aceptar que los residuos donde se venden tienen que recogerse también el envase. Esto no es nuevo, esto es una ley que se puso en vigor en noviembre del 97. O sea, y estamos hablando de que es algo que no se está poniendo en funcionamiento. Hay desinformación, hay falsas noticias, en fin, todos estamos
muy verdes, pero a la hora de la verdad esto que se tenía que estar, debería ser ya una realidad, todavía no lo es. Está claro que los sistemas integrados de gestión de residuos y envases no van bien. Hay otra ley del 22 que es una ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular, que dice que hay que revisar estos datos porque, sobre todo, revisarlos y hacerlos oficiales, porque esta desinformación hace que no se tomen medidas. Por un lado, la obligación de implantar el sistema de depósito de devolución, o sea que hay que implantar ya de una vez este sistema, se conoce el SDDR, Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases, que no se cumplen los objetivos de recogida separada y que la verdad es que va a peor. El objetivo de 2023, ya te digo que era el 70%, según Ecoembes, se pasa, cuando en realidad no es así. 70% estamos hablando del peso del plástico una vez introducido en el mercado. La distribución, que es otra de las partes, también tiene que estar a cargo de la producción. Vamos a ver, los ayuntamientos podrían poner tasas respecto a la recogida de residuos de responsabilidad, que es responsabilidad del productor y del distribuidor. Sin embargo, lo estamos pagando los vecinos. Una cuestión que es responsabilidad de la empresa, tanto que produce como que distribuye, lo están pagando los vecinos. O sea, ellos deben costear la recogida de los residuos y su actividad económica, y no nosotros. Ya hizo un estudio en el 19, tanto Greenpeace como Renzing, que es un observador de residuos, que habla de que ya se habían dejado de pagar 1.720 millones de euros por los envases a las entidades locales. Hay muchas contradicciones en ese sentido. En el 2016, Greenpeace, que hizo otro estudio de recogida, hablaba de que nada más que teníamos un 25% de reciclaje, mientras Ecoembes decía que el 77,1%, con lo cual es otra burrada. Pero es que hay otro estudio de una escuela de diseño, de ingeniería en el ISABA, en Barcelona, donde dice que la recogida no llega al 15,3%. Mientras que Ecoembes del 70 y tanto no se baja, ¿no? Pues ¿qué pasa? Bueno, que se tarda mucho en hacer revisiones formales, ¿no? Intereses, ¿por qué? Privados, ¿por qué? Porque interesa que esto se siga haciendo a través del ente público y no por parte del tema privado. Estos son los que toman decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Pues parece que las empresas privadas toman más decisiones que el gobierno y los gobiernos públicos. Por ejemplo, lo de mezclar en los bioresiduos, pues todo lo que es Ecoembes no quiere, y todo se tira al contenedor verde, ¿no? Después hay otro tema, otra cosa que se le achaca tanto a Ecoembes como al tema responsable de que esto no esté funcionando, básicamente en Ecoembes, porque hay una manipulación de los medios de comunicación especializados, porque impide que nos enteremos bien de lo que pasa. Los medios de comunicación no denuncian esto. Habla de que Ecoembes tiene una serie de becas para periodistas, que hay un convenio de Ecovidrio con la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, que hay dinero por medio, que incluso financia jornadas internacionales, o sea que hay un aporte económico importante de Ecoembes hacia el sector periodístico que bloquea un poco esta idea de que los contenidos no se publiquen. De hecho, hubo 2 veces ya ha habido un intento de publicación del programa Salvado de La Sexta, de una investigación de esto, y las 2 veces ha sido, en 2018 pues se paró este programa, y en 2020 se ha vuelto a intentar, y también se ha parado este programa, que denuncia un poco cuál es la situación de Ecoembes. O sea, el poder que se tiene durante el medio de comunicación de Ecoembes es fundamental. Quien a nivel de poder intenta levantar la liebre, pues como pasó en Valencia con Julia Álvaro, que es secretaria autónoma de Medio Ambiente, que intentaba pues implantar un sistema lo que decía, un sistema de devolución y retorno, el SDR, por su cuenta. Pues nada, ¿qué consiguió? Pues que la destituyeran y la echaran. O sea, ¿hasta qué punto estamos hablando del nivel de poder y el nivel de problemas que hay en este tipo de cosas? Por supuesto, las empresas hablan de que esta implantación va a ser un caos, va a ser un problema económico, sí, y lanzan sus propios estudios diciendo que los sistemas de devolución y retorno, eso no puede ser. Hay un estudio que hicieron en 2018 que está
demostrado la gran cantidad de errores graves, errores metodológicos a la hora de dar conclusiones sin tener en pie de cabeza, que son en lo que se basan para decir los costos que tienen estos sistemas, y que ya está demostrado que ese estudio está invalidado por los graves errores metodológicos. Bueno, pues no solamente los medios de comunicación no han hecho eco de estos fallos, sino que esos resultados se siguen usando todavía hoy día para defender los problemas que tienen estos sistemas de esto. Lo que tenemos en 2024, repito, Ecoembes habla de que se recoge el 73,4%, mientras el gobierno dice que el 41,3%. Nada, Ecoembes dice que las diferencias son metodológicas, que eso ha sido un error de metodología, dice el gobierno. No, vamos a ver. La metodología que está conforme a la normativa y la legislación vigente, que cualquier cálculo que se haga paralelo con el resultado es diferente, o bien porque no se han hecho los cálculos de Ecoembes conforme a la normativa, o que las declaraciones que presenta Ecoembes no son reales y el registro de producción no es real y está mal. O sea, vemos una empresa pública que controla los medios de comunicación y controla los procesos de sistema de decisiones, con lo cual esta puesta en marcha de los SDDR, que estos son sistemas de evolución y retorno, pues que no se va a llegar. Estas soluciones, desde la industria de envases, pues dicen que pues vamos a intentar hacer unos contenedores inteligentes, vamos a hacer una recogida, pero todos estos inventos que dice la industria del envase es a costa del dinero público, o sea, a costa de que el gobierno asuma los costes tanto de la producción, de los gastos de recogidas, como de poner en funcionamiento estos contenedores inteligentes que habla, que son, eso sí que haría encarecería la recogida. Hay que vigilar mucho este proceso de poner en marcha estos sistemas de evolución, que nos van a intentar hacer ver que esto es un modelo insostenible, que no se puede hacer, cuando en realidad ya hace tiempo que debería estar en funcionamiento y nuestros datos serían más reales. Seguiremos pendientes de esta situación. Los resultados, como hemos visto, se quedan en el aire, no se ajustan a la realidad, con lo cual, ¿dónde está el problema? No lo vamos a saber porque no hay interés de solucionarlo. Cernícalo, avecilla de rapiña, especie de gavilán bastardo con que suelen entretenerse los muchachos, haciéndoles venir a tomar la carne de la mano. Unos son de uñas blancas y otros de uñas negras y de mejor casta. Díjose cernícalo de cerner, porque suelen estarse en el aire sin moverse de un lugar, meneando las alas y la cola, lo que en las aves llaman los cazadores cerner. Así describe al cernícalo Sebastián de Covarrubias y Orozco en su diccionario Tesoro de la Lengua Castellana o Española de 1611. Probablemente una de las alusiones escritas más antiguas que podamos encontrar a estas aves en nuestra lengua, salvándose acaso algunas obras anteriores dedicadas a la cetrería en las que los cernícalos apenas tenían presencia. A pesar de lo escueto de esta definición, encontramos aquí, sin embargo, algunos datos interesantes que ponen de manifiesto la antigua relación entre cernícalos, especialmente primillas y humanos, haciéndose ya eco de la práctica habitual entre los chavales de criarlos y acostumbrarlos a comer de su mano, lo que siguió, por cierto, siendo relativamente cotidiano en nuestros pueblos hasta hace muy poco tiempo. Otro dato interesante de la descripción de este autor es la alusión a la pigmentación de las uñas, donde ya se encuentra una diferenciación entre cernícalos comunes y primillas. Otorga mejor casta a los de uñas negras, los primeros, quizás por el mayor tamaño de estos con respecto al de los primillas.
También la definición hace referencia al origen del nombre de la especie. Etimológicamente, la palabra cernícalo proviene del latín cerniculum, que significa criba, lo que puede en principio resultar poco relacionado con nuestra especie. Si ya nos venimos a la acepción sexta del diccionario de la RAE, la palabra cerner es andar o menearse moviendo el cuerpo a uno u otro lado, y como quien cierne, y ya la séptima acepción me refiero, mover las aves sus alas manteniéndose en el aire sin apartarse del sitio donde están. Tampoco podemos olvidar de sus poderosas garras en esta cita del Quijote, cuando Sancho recibe estos sabios consejos del caballero de la triste figura. En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo primero que te encargo es que seas limpio y que te cortes las uñas, sin dejarlas crecer, como algunos hacen, a quien su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas le hermosean las manos, como si aquel excremento y añadiduría que se dejan de cortar fuese uña, siendo ante garras de cernícalo lagartijero, puerco y extraordinariamente abuso. Del capítulo 43 de los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza, segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Hagamos caso a Don Quijote a no ser que toquemos la guitarra. Los cernícalos son pequeños halcones que viven muy cerca del ser humano. Con frecuencia los vemos si vamos por la carretera, tampoco despistarnos mucho, en los postes de la luz, sobre las señales de tráfico, en los pueblos y ciudades sobre los tejados, torres o restos de muralla, en el campo, en los cortijos abandonados o derruidos. Son animales fascinantes que comparten su vida con nosotros. Esa vida salvaje y tan cercana de los cernícalos resulta muy interesante para todos y todas los que disfrutamos observando la naturaleza. Por aquí se encuentran dos especies, el cernícalo común, que está entre nosotros todo el año, y el cernícalo primilla, que viene a pasar la primavera y el verano. Ambos resultan muy interesantes a la hora de eliminar grandes cantidades de animales nocivos para los cultivos. Es sin duda la mejor forma de comprender su relevancia en el mantenimiento del equilibrio natural de parajes tan importantes, por ejemplo, como pueden ser las dehesas o los campos de cultivo. Por tanto, los cernícalos son las rapaces que mejor se han adaptado a convivir con el ser humano. A poco que los observemos, nos daremos cuenta de que estos utilizan para cazar, por un lado, un posadero, que consiste en estar al acecho en un tendido eléctrico, por ejemplo, aguardando a que pasen cerca sus presas. Aunque es menos costoso energéticamente, requiere más tiempo para encontrar una presa. Esta forma de caza la alternan con la que es más característica en ella, aquella por la que son más conocidos, el cernido, de donde toma el nombre esta pequeña rapaz. El cernido requiere mucha energía, pero permite hallar las presas más rápidamente que parados en un posadero. Estos pequeños halcones dominan perfectamente el medio aéreo, mientras se cierne, sus alas y todo su cuerpo están en continua agitación, pero la cabeza permanece fija, atento a todo movimiento. Esta forma de cazar le resulta más ventajosa con fuerte viento. Permanece como ingrávido en el aire, siempre cara al viento, y de repente inicia un espectacular picado a gran velocidad para intentar dar caza a una presa. También podemos observar que cuando hace más calor y hay corrientes térmicas,
Estas rapaces utilizan el aire caliente ascendente para elevarse y moverse sin hacer gasto. Esto ocurre principalmente en las horas centrales del día. Por el contrario, cuando la temperatura es baja, por ejemplo a primera hora de la mañana y última de la tarde, para cazar usan o bien el vuelo batido, que tiene un coste energético más alto, o bien, como ya hemos señalado, el quedarse quieto en un posadero. No obstante, utilizan una forma de caza u otra. El cernícalo es un depredador generalista y no está especializado como otros falcónidos, sino que es capaz de adaptarse a lo que le ofrece el entorno en cada momento. No queremos irnos tampoco sin hacer referencia a los movimientos de este pequeño halcón. Me refiero principalmente al cernícalo primillo durante la reproducción. Ya comentamos hicimos referencia a esta publicación del programa Migra de Theory Life, Migración y Ecología del Movimiento de la Población Española del cernícalo primilla, que muestra mucha y muy interesante información sobre los desplazamientos de esta pequeña rapaz. Los referidos al periodo reproductor han confirmado que las estrategias de movimiento varían en función de la fase reproductora y del sexo. Durante el cortejo, tanto los machos como las hembras prospectan el entorno de la colonia para identificar áreas de alimentación, y en esta fase alcanzan las distancias diarias máximas al nido. Al final de este periodo y durante la incubación, las hembras reducen sus movimientos mientras los machos recorren distancias superiores como efecto de la ceba de cortejo a las hembras. Y ya en la fase de alimentación de los pollos, ambos sexos participan igual y las hembras pasan más tiempo volando, acumulando mayores distancias diarias al cazar en áreas más alejadas de la colonia, posiblemente para no solapar su actividad de caza con la de los machos y así evitar el agotamiento de las presas en las inmediaciones de la colonia. Durante este periodo reproductor, las áreas de campeo ocupan aproximadamente 200 kilómetros cuadrados. De nuevo, hay aquí que destacar la importancia de los cultivos de secano y pastos permanentes como zonas de alimentación en esta época reproductora. El otro dato que podemos destacar de estas aves pueden ser que la caída en picado, y decimos caída en picado no a cuando se deja de caer en busca de una presa, sino que el cernícalo primilla está incluido en el listado de especies en peligro, ya que ha perdido más del 40% de su población en las últimas décadas debido al cambio de modelo en las explotaciones agrarias. El cernido, del que ya hemos hablado, en la reproducción, los cernícalos ajustan la cantidad de huevos que ponen según la disponibilidad de presa que haya en el campo. Si en los cultivos o en los campos hay muchos roedores o langostas, pueden llegar a criar 6 o 7 pollos sin ningún problema. Cada pareja tiene un mes para incubar los huevos y otro, más o menos 30 días, para sacar adelante a todos sus pollos. Comen saltamontes, langostas, grillos, hasta roedores y, como decíamos, pues un ave que no le hace asco a nada y, como decíamos antes, muy generalista. En cuanto a los cernícalos primillas y comunes, aparentemente de hecho son muy parecidos, pero al mismo tiempo diferentes. En relación a las hembras de ambas especies son casi idénticas, como los jóvenes, pero podemos diferenciarlas por las uñas, por el color de las uñas, como decíamos antes. Las del común, negras, las del primilla, más blanquecinas. En cuanto a los machos, son más fáciles de distinguir unos y otros, ya que el primilla, por ejemplo, tiene las pardas de color anaranjado, sin mota, y en el pecho solo muestra unas pocas manchas oscuras. Solos o acompañados,
y con esto me refiero a que los cernícalos comunes son animales solitarios que anidan alejados de sus congéneres en amplios territorios de los que expulsan a sus rivales. En cambio, los cernícalos primillas, al contrario, prefieren vivir en compañía y forman colonias, desde pequeñas, desde varias parejas a un número más importante. Y con esto, bueno, podríamos hablar muchas más cosas de los cernícalos. Siempre se me viene a la cabeza Extremadura, que en relación a las cepas urbanas, y han hecho Eso prácticamente existe solo en Extremadura, ¿no? Explica un poco lo que son las cepas urbanas. La cepa, pues, significa zona de especial protección de aves, son las siglas del... Eso lo entendemos como zonas, por aquí hay, ¿no? Aquí en la campiña nuestra. Aquí en la zona de Osuna, entre Osuna, Écija, La Antejuela, Marchena, hay una cepa, una zona especial de protección de aves. Esto me refiero al ámbito, digamos, rural. Sí. Pero en el ámbito urbano, pues también muchas localidades, principalmente de Extremadura, pues han hecho del cernícalo pues un motivo para que se declaren estas localidades como cepas también. Pero hay que cumplir una serie de criterios, por así decirlo. Pero son localidades que ya, digamos, el cernícalo de forma natural anidaba allí, y esos ayuntamientos, esas localidades, pues arbitran medidas para protegerlo, para que lo hagan, digamos, con tranquilidad, y ahora se declaran cepas, ¿no? Simplemente, Antonio, a la hora de rehabilitar un edificio, siempre pongo el caso de Marchena, que nos echamos las manos a la cabeza. Cuando rehabilita la fachada, una iglesia, por ejemplo, pues todos los mechinales les dan por cerrarlo y llevan ahí siglos. Y llegamos nosotros y quedará muy bonito. ¿O no? Porque se supone que en las restauraciones se trata de dejar los edificios lo más parecido a como eran originalmente. Claro, pero ya no hacen, pero el patrimonio histórico o cultural, como lo queramos llamar, queda muy bonito, la fachada, pero le falta vida. Le falta vida en el sentido de que en esos huecos, en esos agujeros, pues pueden criar vencejos, pueden criar estorninos, pueden criar cernícalos. Está claro, pero quiero decir que los mechinales son elementos constructivos, o sea, formaban parte de la fachada y de la construcción de esos edificios. Si se tapan, yo creo que no, independientemente de los animales que puedan anidar en ellos, me parece que no es una buena interpretación de lo que es la restauración de un edificio histórico, ¿no? Porque es que los mechinales existían y, como tú has dicho, tienen siglos de antigüedad, ¿no? Claro, y volviendo a lo de antes, que estas localidades extremeñas pues han hecho de los cernícalos pues otro atractivo turístico en cierto modo, del que ya no es solamente la visita de una iglesia, la visita de una plaza, la visita de un edificio histórico, sino que además pues estás viendo muchas aves sobrevolando estos porque edificios. Además son aves que son relativamente fáciles de ver, porque puedes ir a la naturaleza e intentas ver ciertos pájaros que no los ves. Ver y de escuchar. Pero en un pueblo de la sierra que haya una buena colonia de cernícalos o de otras aves urbanas. Afortunadamente, otras ciudades y pueblos se pueden decir también ejemplos de tanto de barbaridades como de aciertos por ejemplo, aquí en Carmona hace varios años, pues al restaurar un edificio, no recuerdo cuál, la fachada de una iglesia creo, cerraron todos los mechinales, pero por la presión de las personas que no vieron aquello bien, pues dieron marcha atrás, descubrieron de nuevo los agujeros. En fin, con esto me refiero que se pueda hacer compatible vida natural con patrimonio histórico y es otro atractivo más de disfrute. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, y si me permiten, pues vamos a escuchar un cernícalo común muy poquito. Venga. Por lo menos que no nos vayamos sin escucharlo.
A la guarida literaria de hoy le pone voz Enrique Luque y nos lee un texto de Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, su santidad, que es un hombre de paz. En 1989 se le concedió el Premio Nobel de la Paz por su lucha pacífica en la liberación del Tíbet. Se ha mantenido firme en su postura de la no violencia, incluso frente a agresiones extremas. Asimismo, es el primer premio Nobel reconocido por su preocupación por el problema medioambiental global. Nuestros antepasados concibieron la tierra como un lugar lleno de riqueza y de dones, lo cual es cierto. En el pasado, mucha gente creyó también que la naturaleza podía perdurar inacabablemente, lo cual sabemos ahora que es cierto solo si nos preocupamos de que pueda ser así. No es difícil perdonar la destrucción cometida en el pasado, como resultado de un desconocimiento, pero hoy tenemos acceso a más información y se hace imprescindible volver a examinar con criterios éticos que nos ha sido legada nuestras responsabilidades y lo que hemos de entregar a las generaciones venideras. Las maravillas de nuestra ciencia y nuestra técnica van acompañadas, cuando no eclipsadas, en nuestros días por muchas tragedias, entre las que se encuentran el hambre en muchas partes del mundo y la extinción de otras formas de vida. La exploración del espacio tiene lugar a la vez que los océanos, los mares y las zonas de agua dulce se ven crecientemente contaminadas. Muchos de los hábitats de la Tierra, de los animales, las plantas, los insectos e incluso los microorganismos que incluso hoy están ya catalogados como raros, puede ser que las generaciones futuras ni siquiera los lleguen a conocer. En nuestras manos tenemos los medios y la responsabilidad para evitarlo. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Yo quisiera poder aplacar. Muy bien, pues con las palabras del Dalai Lama llegamos al final de nuestro programa de hoy. Un programa que ha sido posible porque anduvo en el control técnico Fran Lora y aquí en los micrófonos Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Hacerme sentir bien conmigo. Os emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la.